cuál es el fundamento legal para que tus yenes lleguen a tus pies desde otro país sin ningún problema? Hola, soy Naomi. Hoy me encuentro en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y te voy a hablar de un tema que se llama la Convención de Viena. Ya vas a entender qué tiene que ver con los tenis del principio. Hace muchos años, en 1969 específicamente, y después de que el mundo pasara por dos de sus más grandes crisis de todos los tiempos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después de más de 15 años de trabajo por parte de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en la capital austriaca se creó la Convención de Viena, el derecho de los tratados, que fue adoptada hasta en 1969, pero entró en vigor hasta 1980. Tiene 4 objetivos básicos y claves para su funcionamiento. El primero, adopta la legislación a las nuevas necesidades de un mundo en mayor movimiento, ya que después de la Segunda Guerra Mundial era fundamental aumentar el comercio internacional, ya que había países que se habían quedado en la ruina totalmente y requerían del apoyo internacional para poner a funcionar sus negocios, sus fábricas, reconstruir, etc. Porque el comercio que existía en ese entonces era para un mundo que ya había desaparecido, había cambiado y había evolucionado. El segundo objetivo es uniformar la legislación en todo el mundo, que utiliza los contratos de compraventa, que es el mundo del comercio internacional. Este objetivo se ve directamente relacionado con el tercer objetivo, que es evitar los malos entendidos e inconvenientes que puedan surgir en la compraventa internacional. Los desacuerdos entre países ya habían causado bastantes inconvenientes. Entonces, lo que buscaba era una negociación pacífica y clara. En cuanto al cuarto objetivo, que no es menos importante, es incluir todos los sistemas sociales, económicos y jurídicos que existen. Aceptar que cada país puede y debe desarrollar los métodos que se adapten a sus estrategias y necesidades es un gran paso en la historia, pero que además un mismo documento pueda ser empleado para decenas de países habla de la coordinación y búsqueda de un fin común de la era, pero que existe hasta hoy. Hablemos de su aplicabilidad, que podemos dividir en grandes 8 ámbitos, los cuales son el ámbito temporal de aplicación, en otras palabras, cuándo entró en vigor y hasta cuándo será. Internacionalmente podemos decir que fue el 1 de enero de 1998, pero hubo países que se unieron desde un principio, como China, Argentina y Egipto. Por decir algunos, nuestro país se adhirió en 1989. Y el último país que se añadió a la lista es Arabia Saudita, que entrará en vigor hasta septiembre del 2024. El segundo ámbito es el espacial de aplicación. Hay 2. El primero, la aplicación directa o autónoma, que es cuando los estados participantes son estados contratantes, es decir, se adhirieron a la Convención de Viena. Están en el tratado y se les aplicará sin ningún inconveniente. Y la segunda es la aplicación indirecta, que es cuando uno de los estados no es contratante. Ahí se usará otro tipo de normativa que veremos en otro tema. El tercer ámbito es el ámbito objetivo. Son 3 estados. Son 3 contratos de suministro de mercaderías que han de ser manufacturadas o producidas. Contratos mixtos en los que la parte principal de las obligaciones proporciona las mercaderías que no radiquen en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Y los contratos mano en llave o leasing international. El siguiente ámbito es la internacionalidad. ¿Qué nos referimos a esto? El tratado existe por la necesidad de comerciar con otros países. Por ello, es indispensable que los estados contratantes sean y estén geográficamente y físicamente, obviamente, en diferentes estados. De otra manera, no sería posible la Convención de Viena. El quinto ámbito es la noción de establecimiento, que simple y llanamente se refiere al lugar que tenga relación y se estipule en el contrato. El sexto ámbito se refiere a la reserva de su aplicación. Este punto es muy importante y haremos una explicación un poquito más extensa. Es decir, permite que el Estado pueda excluir, modificar los efectos jurídicos de determinadas cláusulas. Uno, por ejemplo, es que no es estrictamente necesario que los países apliquen toda la convención o se aplique en su totalidad de su territorio, como es el ejemplo de Canadá, que es un país que no aplica la convención a todos sus estados, sino solo a algunos, y estos se han ido adhiriendo poco a poco con el paso del tiempo. Incluso la convención misma lo estipula.
En la parte 2, formación del contrato, o en su parte tercera, compraventa de mercaderías, reserva de los estados federales, reserva de los requisitos de forma y normas jurídicas idénticas o similares, y también puede reservar la aplicación de artículos, como el 11, que no lo aplican Vietnam, Ucrania, República Popular Democrática de Corea, Paraguay, la Federación Rusa, Chile, Argentina, Belarus, Armenia, entre otros. ¿Pero sí te quedó claro? Bueno, te lo explico un poquito más formal. En la Convención de Viena, el concepto de reserva se entiende que es una declaración unilateral hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o al adherirse a él, para excluir o modificar los efectos jurídicos de algunas disposiciones del tratado en su aplicación en ese Estado. Entonces, ¿se puede modificar todo? No. Las reservas serán admisibles únicamente bajo 3 condiciones. Cuando la reserva no atente contra la finalidad del tratado, cuando las reservas se puedan hacer y expresamente lo indique el tratado, y cuando diga cuáles reservas se pueden hacer. Si no, imagínate, ya no cumpliría uno de sus objetivos, que es uniformar el comercio. ¿Estuvo mejor? Bueno, pasemos al penúltimo ámbito, que es el carácter dispositivo, y conlleva al punto anterior. Se puede aplicar total o parcialmente. Por ejemplificar este punto tenemos al gobierno de Alemania, que declaró, cito, que se reserva el derecho de exponer en el momento de la ratificación del Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, su posición frente a las declaraciones formuladas por otros estados en ocasión de la firma o ratificación de dicho convenio, o también en ocasión de su adhesión a los mecanismos, como también de formular ciertas reservas concernientes a algunas disposiciones de dicho convenio. Y en el último ámbito, pero no menos importante, menciona los asuntos que no aplican a la Convención de Viena y que algunas veces se pueden confundir en los contratos. Esto es lo que no aplica a la Convención de Viena y sí debería incluirse en los contratos de una forma apartada. La compra-venta a consumidores, la compra-venta en subastas o judiciales, la compra-venta por razón de naturaleza del objeto del contrato, la compra-venta de valores inmobiliarios, títulos, dinero, buques y aeronaves, los contratos donde se asume la obligación de una parte de proporcionar los materiales necesarios, los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte proporciona las mercaderías, la responsabilidad del vendedor por la muerte o lesiones causadas a una persona por las mercaderías vendidas, y deberán resolverse por medio de otras convenciones u otros tratados. Entonces, para que entiendas bien, el Convenio de Viena ha sido para el mundo una manera de coordinar el comercio y que pueda funcionar de manera armoniosa en un mundo sumamente cambiante, donde todos los países se han beneficiado y que además proporciona un marco legal sólido y universal. Esto genera estabilidad, previsibilidad y cooperación entre las naciones. El Convenio de Viena es en su más fundamental elemento la aplicación, preserva la paz, la seguridad internacional y la promoción del desarrollo económico y social a escala global. Pero bueno, regresemos a la pregunta del principio. ¿Cómo van a llegar tus tenis? Cuando aplicamos nosotros la Convención de Viena en nuestros tratados, las empresas con otras empresas internacionales pueden hacer contratos que estipulen cuáles son los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. Por ello, el día que tú ves la preventa de tus tenis, sabes que van a llegar, porque el contrato ya se estipuló que van a llegar en día, fecha y con un precio justo. Es muy importante para el comercio internacional y los negociadores internacionales aprender a distinguir estos tipos de contratos. Los contratos deberían llevar de base la Convención de Viena. Si no es así, estipular en cada uno las cláusulas necesarias. Algunas veces nos queremos ahorrar este paso y por eso se pone la Convención de Viena directamente. En caso de que no sea, de que se evadan algunos de los puntos de la Convención de Viena, sí se puede tramitar como pues el error y poder pelearlo de una manera judicial, pero no es lo que se busca. Pero ya existen también métodos arbitrarios. Entonces, esperando que te haya quedado muy claro este punto, cómo se aplica la Convención de Viena y su aplicabilidad, que es lo que nos interesa en este tema, pues espero que pases un muy buen día. Y se me olvidaba, si quieres saber algún otro tema o tienes algunas preguntas sobre este tema, te invito a que dejes tus preguntas en la caja de aquí abajito.
y pues las estaremos respondiendo.